Continuando con la explicación sobre las placas de histología, mi nombre es Amanda Ceballos y ahora les voy a presentar las placas más relevantes sobre el aparato reproductor masculino. Iniciando con la lámina 86, donde nos muestra una fotografía del testículo, podemos determinar que aquí podemos ver la túnica albuginea que emite tabiques dentro del testículo para dividirlo en lobulillos. Dentro de estos lobulillos podemos observar claramente los túbulos seminíferos. Podemos observar cómo tienen una luz muy prominente y también podemos observar distintos vasos sanguíneos que se encuentran aquí. Esta placa en sí lo que nos quiere mostrar es cómo los tabiques de túnica albuginea van a dividir al testículo en lobulillos, dentro de estos alojando a los túbulos seminíferos. También podemos ver que en estas X nos muestran que los túbulos seminíferos a veces pueden estar cortados tangencialmente y por eso no se ven con su luz respectiva. Continuando con esta siguiente placa, nos muestra los túbulos seminíferos en un aumento mucho mayor, en donde podemos ver que cada uno de estos está envuelto por una lámina propia. Podemos ver también las diferentes etapas en las que pasa este túbulo seminífero. Podemos encontrar los núcleos de las células de Sertoli, podemos encontrar también varias células de Leydig que están en el intersticio de estos túbulos seminíferos. Y podemos encontrar la etapa de espermatogénesis, los diferentes espermatocitos, espermátides, espermatozoides al final, y cómo cada uno de estos tiene una característica diferente a lo largo de toda su evolución. Aquí podemos ver también en esta luz, la luz de los túbulos seminíferos. Si hacemos una cuenta, podemos ver que en la parte más, por así decirlo, basal del túbulo seminífero, podemos ver la presencia de espermatogonias que posteriormente van a ir evolucionando a espermatocitos. Estos espermatocitos pueden ser primarios, bueno, en etapa temprana y etapa tardía, y posteriormente vendrán a ser los espermatozoides, como podemos ver por aquí, cuando ya tienen una cola prominente. También nos indican aquí, muy chiquito, las células de Sertoli, que son como un aspecto de aguacate, que nos van a ayudar obviamente a hacer base para la nutrición de estos espermatocitos y el desarrollo de básicamente los espermatozoides. En esta placa, continuando con la lámina 87, nos muestra una placa de testículo prepuberal o recién nacido, en donde pues claramente nos hacen énfasis en que esta etapa las células de Leydig van a verse muchísimo más prominentes y también los gonocitos. Estos gonocitos van a ser precursores de las células germinales definitivas o espermatogonias. Podemos ver que tienen un núcleo esférico central y su citoplasma va a teñirse como un anillo alrededor del núcleo. Las células de Leydig, en cambio, nos van a ver forman como estos tipos de cordones que son ovaladas y poligonales y que están en contacto entre sí. Entonces, básicamente, a diferencia de la anterior placa, nos muestra cómo hay la presencia de estas células de Leydig como mucho más prominentes y que se pueden ver con mayor facilidad. También nos muestra aquí la túnica albuginea que va a estar al exterior. En esta placa podemos ver, en cambio, que al posterior del en la región posterior del testículo, hay tejido conjuntivo de la túnica albuginea que va a extenderse profundamente dentro del órgano. A esto se le conoce como mediastino testicular, como podemos ver aquí. Este mediastino testicular va a ser importante porque contiene una serie de conductos anastomosados denominados red testicular, que podemos ver aquí y aquí. Además, también nos presenta los túbulos seminíferos, que en esta etapa son, bueno, en esta porción son más reducidos. Podemos ver células adiposas y distintos vasos sanguíneos. En esta siguiente placa, con un enfoque mucho más aumentado, podemos ver que los túbulos seminíferos se continúan con el túbulo recto. Este túbulo recto es relativamente corto y va a dirigirse hacia el conducto de la red testicular. La red testicular, como podemos ver aquí, tiene células con un epitelio cúbico simple. Y como podemos ver, la red testicular es muy importante porque es un sistema de conductos anastomosados que llevan hacia el conductillo eferente.
Ahora, en esta placa de aquí podemos ver que alrededor de 15 a 20 conductillos eferentes van a comunicarse con la red testicular para posteriormente esta desembocar en el conducto del epidídimo. Podemos ver que está compuesta por un epitelio de células cilíndricas simples con cilios. También podemos ver aquí el tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos que lo rodean. Continuando con esta placa, podemos ver que, como se dijo en la anterior explicación, los conductivos eferentes van a drenar al conducto del epidídimo, en donde podemos ver que sus células son cilíndricas y mucho más altas con presencia de estereocilios. Estos estereocilios van a ayudar para la absorción, más no para el movimiento. También podemos ver que a su alrededor va a haber vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. Además, nos presenta la placa ciertos pigmentos y nos presenta como la anchura de estos. Como podemos ver aquí, estos vendrían a ser los conductillos eferentes que tienen cilios que ayudan en el movimiento. Y aquí se ve y se nota muy claramente el tamaño de diferencia a los otros, que es mucho más prominente y más grande, a la diferencia de los conductillos eferentes. Continuando con esta placa, podemos ver aquí la imagen sobre un conducto deferente en donde nos llama mucho la atención el tamaño del mismo, a comparación de los otros. Podemos ver que su luz es mucho más pequeña y que tiene muchísimo músculo liso que lo rodea, teniendo como esto aquí también la lámina propia y tres capas del músculo liso. Tenemos la muscular longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. También podemos ver la presencia de nervios, varios nervios por aquí, vasos sanguíneos. Y también tenemos que tiene una característica única que es la presencia de un plexo pampiniforme. Este plexo pampiniforme surge de las venas espermáticas que reciben la sangre de los testículos. También va a ser esta una red que está anastomótica que constituye la mayor parte del conducto espermático. Continuando con esta placa podemos ver el conducto deferente, en donde tiene un mayor enfoque. Podemos ver que presenta un epitelio cilíndrico simple pseudoestratificado, como podemos ver aquí. También tenemos que tiene estereocilios en su superficie. Se asemeja mucho a un epitelio del epidídimo, pero sus células no son tan altas a comparación de las células del epitelio del epidídimo. Vamos a ver que tienen núcleos alargados, como lo podemos ver aquí, núcleos alargados. Vamos a ver también aquí en un enfoque mucho más, con más aumento, la luz del conducto. Podemos ver el músculo liso que lo rodea y la lámina propia. Esta lámina propia, algo importante de decir es que se continúa directamente con el músculo liso, es decir, no tiene submucosa. Continuando con la explicación, tenemos aquí una placa de la próstata. Como todos sabemos, la próstata es una de las glándulas anexas al aparato reproductor masculino. Podemos ver aquí que nos muestra la cápsula de la próstata por la que está envuelta y también nos llama mucho la atención estas flechas que todas apuntan a los islotes epiteliales. Además, podemos encontrar que hay aglomeraciones de células muertas, aglomeraciones de células muertas epiteliales y secreciones precipitadas que forman estas concreciones prostáticas. Básicamente estas se encuentran en la luz de los alvéolos. Básicamente, lo que podemos ver y evidenciar más en esta placa son glándulas túbulo-alveolares prostáticas que tienen formas muy variadas, como podemos ver aquí, aquí y por toda la placa en sí. En esta siguiente imagen tiene un aumento mucho más prominente en donde nos muestra el estroma fibromuscular que tiene el característico de la próstata, como lo podemos ver aquí, porque tiene presencia de músculo liso y estructuras fibrosas. También podemos ver que esto se extiende tanto debajo del epitelio como en regiones que no son secretoras profundas. Podemos también ver aquí este cúmulo de linfocitos, podemos ver diferentes, por ejemplo, este epitelio característico de la próstata, podemos ver vasos sanguíneos, el músculo liso que está inmediatamente debajo de este epitelio.
Podemos ver también de nuevo estas concreciones prostáticas en las luces de los alvéolos. Podemos ver células basales, como podemos ver aquí, se muestran estas flechas, células basales. Podemos ver, como repito, esta infiltración linfática, nos hace referencia a esta estructura fibromuscular, al epitelio, y básicamente eso es lo que muestra esta placa. En esta siguiente placa nos describe la vesícula seminal, que es otra glándula anexa al aparato reproductor masculino, en donde se muestra un corte transversal debido a que ésta se encuentra enrollada con muchas veces se ve la apariencia de estos pliegues, que en una siguiente placa lo vamos a ver de mejor manera. También nos explica que tiene tejido conjuntivo y músculo liso inmediatamente. Esta vesícula seminal es muy fácil de identificar porque básicamente parece como que todos los pliegues como que se están apuntando en sí unos a otros. Nos dice que la mucosa de esta vesícula seminal se caracteriza porque va a estar muy pegada o arrugada. Va a estar muy pegada o arrugada al epitelio. También vemos que los pliegues tienen tamaños variados, unos van a ser más chicos, otros van a ser mucho más grandes, por eso se ve que unos tienen como doble luz, unos tienen una luz mucho más presente, y básicamente eso nos muestra esta placa. En esta placa nos muestra los pliegues de las vesículas seminales con mucho más aumento, en donde vemos el epitelio cúbico pseudoestratificado, también vemos la lámina propia, vemos también que esta lámina propia va a estar compuesto por un tejido conjuntivo que va a ser muy celular, como podemos ver aquí, tejido conjuntivo muy celular, con células musculares y varias estructuras fibrosas elásticas. También podemos ver aquí que esta flecha apunta a un corte oblicuo del epitelio y básicamente esta es una muestra de los pliegues en un mayor aumento. Pues con esta placa terminamos de explicar las estructuras básicas del aparato reproductor masculino.